Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Agustín y hoy hablaremos de funciones. ¿Qué es una función? Es una relación entre dos conjuntos con elementos tales que la definimos de esta manera. F de A en B, siendo A el conjunto de partida o dominio y B el conjunto de llegada o codominio. Y F la relación entre ambos conjuntos. Entonces, para todo elemento de A existe un elemento de B tal que f de A es igual a B, siendo A y B distintos de vacío, o sea que por lo menos tienen un elemento de A, un elemento cada uno, quise decir. Tomemos un A, lo pasamos por F y eso va a parar al conjunto B. Ahora, así se ve ilustrado los conjuntos con la relación o función. Esto nos permite hablar de la inyectividad. Para que una función sea inyectiva, diremos que para todos los elementos del conjunto de partida existe un único elemento de llegada tal que f de A es igual a B. O sea, para todo elemento del dominio existe un único elemento del codominio tal que el elemento del dominio pasado por la función te devuelve uno del codominio. Un ejemplo sería x cuadrado de r más unión 0 en r más unión 0. ¿Por qué el unión 0? Porque en 0 también es inyectiva. Porque 0 al cuadrado es 0. Ahora, ¿cómo se ve esto? En un diagrama tomaremos un elemento del dominio, lo pasamos por F y nos devuelve un solo elemento, un único elemento del codominio. Tomamos otro y es igual, y para el otro es igual. Entonces, esto quiere decir que todos los elementos del codominio tienen un único elemento del dominio. Bueno, ahora la sobreyectividad. Para que una función sea sobreyectiva, que esto quiere decir que para todo B en B, o sea, para todo elemento del codominio existe al menos un elemento del dominio tal que f de A es igual a B. Esto lo vamos a tener siempre. Entonces, un ejemplo sería seno de x. Si yo me tomo f de menos pi y f de pi, ambos nos van a dar 0. Entonces, esto no cumple esto. Porque si nos tomamos el caso acá abajo, supongamos que este es menos pi y este es el 0 y este es pi, también va a parar al 0. Luego nos tomamos otros dos elementos cualquiera y este viene por acá y este por acá. Pero no cumple la inyectividad por esto. Pero algo que sí cumple, o sea, esto es sobreyectiva pero no inyectiva. Algo que sí cumple es que todos los elementos del codominio tienen un elemento en el dominio, al menos uno. Esa es la definición de sobreyectividad. Eso nos permite hablar de biyectividad, una función biyectiva, f que cumple ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, para todo elemento de A existe un único elemento de B y para todo elemento de B existe al menos uno de A, tal que f de A es igual a B. Hay que tener cuidado con esto porque de eso se trata. O sea, si me tomo una diremos que es inyectiva si cumple que este elemento de A tiene
única llegada en B, este también, y este también, y para todos los elementos de B existe al menos una, y para todo elemento de A existe un único B. Un ejemplo para eso es f de x igual a x, porque si yo me tomo dos, una de acá y una prima, sé que f de A, f de A prima va a ser distinto de f de A. Bueno, y con eso terminaríamos. Quizás traiga las pruebas de cómo saber si una función es inyectiva o sobreyectiva o biyectiva. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, suscríbanse, denle like o compártanlo.